Bienvenidos una vez más a nuestro rincón del misterio y la maravilla. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un secreto que ha estado susurrándose entre las sombras, una historia que entrelaza el amor, el poder y un objeto de leyenda. Prepárense porque vamos a desvelar el secreto de los anillos de Demet y el amor coronado de Can. Y antes de que se pierdan esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Será un viaje inolvidable a través de mitos y emociones. Imaginen esto, una historia que trasciende el tiempo, que habla de deseos profundos, de pactos sagrados y de un amor que, se dice, fue sellado con algo más que palabras. Hablamos de los anillos de Demet, un conjunto de artefactos legendarios de los que poco se sabe con certeza, pero cuyo poder y significado han cautivado a generaciones. Y en el corazón de esta leyenda encontramos a Can, un personaje cuya historia de amor con Demet es tan intensa como enigmática. ¿Qué tienen estos anillos que los hacen tan especiales? ¿Qué secreto guardan que ha perdurado hasta nuestros días, alimentando leyendas y fascinación? Prepárense para sumergirse en una narrativa que, más allá de los adornos de la fantasía, toca las fibras más íntimas de la experiencia humana, la búsqueda del amor perfecto, la voluntad de protegerlo y la aspiración a una conexión que desafíe la propia naturaleza del tiempo. La verdad es que al hablar de los anillos de Demet, no nos referimos a un simple par de joyas. La tradición, filtrada a través de siglos de relatos orales y escritos fragmentados, nos habla de 3 anillos en particular, cada uno imbuido de un propósito distinto, cada uno destinado a un aspecto fundamental de la vida y sobre todo, de una relación. El primero, el asterisco anillo de la unión, se decía que fortalecía los lazos entre las almas gemelas, asegurando una conexión inquebrantable, un amor que ni el tiempo ni la distancia podían romper. No era un simple símbolo de compromiso, sino un amplificador de la empatía, de la comprensión mutua y de la fidelidad intrínseca. Se imaginaba que al portarlo las mentes y los corazones de quienes lo compartían se volvían uno solo, capaces de sentir el dolor y la alegría del otro como propios, creando así un refugio emocional impenetrable. El segundo, el asterisco anillo del destino, era capaz, según las leyendas, de influir sutilmente en los caminos de quienes lo portaban, guiándolos hacia sus verdaderos propósitos y encuentros predestinados. No se trataba de un control tiránico sobre el futuro, sino de una guía benevolente. Se rumoreaba que al usar este anillo, las personas eran puestas en las circunstancias adecuadas en el momento oportuno, atrayendo oportunidades que resonaban con su verdadero ser y facilitando los encuentros kármicos que debían ocurrir. Era como si el universo mismo se aliara con quienes lo portaban para tejer un tapiz de vida armonioso y significativo. Y finalmente el tercer anillo, el más misterioso de todos, el asterisco anillo del poder. Este último, se rumorea, no solo otorgaba una gran fuerza y sabiduría a su portador, sino que también amplificaba la fuerza de los otros 2 anillos, creando un equilibrio perfecto entre amor, destino y poder. No era un poder destructivo o para el dominio, sino un poder protector, un poder para la creación y la preservación. Se creía que quien lo ostentaba poseía la capacidad de proteger a sus seres queridos de cualquier amenaza, de inspirar a otros y de manifestar sus voluntades con una claridad asombrosa, siempre y cuando sus intenciones fueran puras. Ahora, ¿dónde entra Can en todo esto? La leyenda de Can y Demet es quizás el hilo conductor más importante de esta historia, el alma misma que da vida a estos artefactos. Se cuenta que Can, un ser de gran nobleza, de una profundidad emocional sin igual y de una visión clara de lo que el amor verdadero significaba, buscaba no solo una compañera, sino un alma que resonara con la suya, un amor que lo marcara para siempre, uno que resonara en su alma y trascendiera la mera existencia física. Y encontró ese amor en Demet. Pero su amor, nos dicen los relatos, no era un amor común. Era un amor que aspiraba a la trascendencia, un amor que quería ser inmortalizado, protegido de las vicisitudes del mundo, un amor tan profundo que merecía ser sellado con la misma eternidad. Aquí es donde los anillos se vuelven cruciales. Las historias varían en los detalles, como sucede con todas las leyendas que han viajado a través del tiempo, pero la esencia es la misma. Can, movido por su profundo y desbordante amor por Demet, buscó los anillos de Demet para sellar su unión de manera eterna, para darle una forma tangible y poderosa a la magnitud de sus sentimientos. Se dice que fue un viaje arduo, lleno de pruebas y desafíos inimaginables. No se trataba de una simple búsqueda de objetos perdidos, sino de una odisea que requirió valentía en su
forma más pura astucia para sortear trampas y engaños, y una fe inquebrantable en el poder del amor como fuerza motriz. Algunos relatos sugieren que los anillos no fueron simplemente encontrados, sino que fueron creados por Can y Demet juntos, en un acto de comunión artística y espiritual, como un reflejo perfecto de la pureza y la intensidad de sus sentimientos. Fue un proceso alquímico donde el amor se convirtió en la materia prima y la voluntad conjunta en el fuego que los forjó. Otros, más poéticos y románticos, hablan de que los anillos se manifestaron a ellos en el momento justo, cuando su amor alcanzó su punto álgido, cuando la conexión entre sus almas era tan fuerte que el universo mismo respondió, como una recompensa divina por la devoción mutua, por la pureza de sus intenciones. El anillo de la unión, en este contexto, se convirtió en el símbolo palpable, la manifestación física de su compromiso. Se decía que Can y Demet los portaban en sus manos, sintiendo la fuerza de su conexión crecer con cada latido de sus corazones, una vibración compartida que los hacía sentir uno solo. La cercanía física se veía potenciada por una cercanía espiritual sin precedentes, una comunión que trascendía el plano terrenal. El anillo del destino, por su parte, se convirtió en el custodio de su camino juntos. No es que controlaran su destino de forma férrea, sino que el anillo, al estar imbuido de la energía pura y poderosa de su amor, les permitía navegar las complejidades de la vida con una sincronía asombrosa. Parecía que los eventos se alineaban para ellos, que las oportunidades surgían en el momento preciso, que los obstáculos se disipaban como la niebla al sol, como si el universo mismo conspirara para proteger y nutrir su relación, guiándolos hacia un futuro que ambos habían soñado. Y el anillo del poder, el anillo del poder. Es aquí donde la leyenda se vuelve más fascinante y, a veces, más sobrecogedora. Se cuenta que el portador de este anillo no solo poseía una fuerza interior inmensa, capaz de superar cualquier adversidad, sino que también era capaz de proteger a quienes amaba de cualquier mal, tanto físico como espiritual. Can, al ser el custodio de este poder extraordinario, lo usaba para salvaguardar a Demet, para crear un escudo invisible alrededor de su amor, un santuario sagrado donde solo la bondad, la lealtad y la felicidad podían prosperar. La magnitud de este poder, sin embargo, venía con una gran responsabilidad, un peso que solo los corazones más nobles podían soportar. Se dice que el uso indebido de este anillo, el uso motivado por la ambición, la codicia o el egoísmo, podía llevar a consecuencias terribles, a un desequilibrio cósmico que corrompería incluso el corazón más puro, transformando el poder en una fuerza destructiva. Pero Can, según la leyenda, fue un guardián impecable, un protector virtuoso, utilizando el poder solo para el bien de su amor, de Demet, y de aquellos que compartían su camino y se beneficiaban de su bondad. Lo que hace que la historia de los anillos de Demet, y el amor coronado de Can sea tan cautivadora es la amalgama de lo tangible y lo místico. No es solo una historia de amor, es una historia de cómo el amor, cuando es puro, profundo y altruista, puede manifestarse en formas extraordinarias, puede incluso, según las leyendas, influir en el destino y otorgar un poder inimaginable. Piensen en la metáfora, en la esencia de la narrativa. Estos anillos no son solo objetos físicos, sino representaciones de los pilares que sostienen una relación duradera y significativa, la unión inquebrantable que nos hace uno, la alineación de los caminos que nos permite avanzar juntos en armonía, y la fuerza protectora que nace del amor más puro y desinteresado. Por supuesto, como suele suceder con las leyendas antiguas, los detalles históricos son esquivos, nebulosos, casi imposibles de discernir con certeza. No hay registros arqueológicos concluyentes que prueben la existencia de estos anillos como artefactos físicos o de Can y Demet como figuras históricas concretas. Sin embargo, el poder de las historias, la magia de los mitos, reside precisamente en su capacidad de resonar con nuestras propias aspiraciones y deseos más profundos. La historia de Can y Demet nos habla de la búsqueda universal del amor eterno, de la esperanza de encontrar a esa persona con la que nuestro destino está entrelazado de forma ineludible, y de la fuerza que podemos encontrar dentro de nosotros mismos, incluso en los momentos más oscuros, para proteger aquello que más amamos, para defender el amor que nos da vida. Y el legado de estos anillos, esta poderosa simbología, perdura. En muchas culturas a lo largo de la historia, la idea de anillos que simbolizan más que un simple compromiso, más que un contrato social, ha persistido. Ya sea en forma de leyendas, mitos, cuentos populares o incluso en la creencia en objetos mágicos y amuletos con poderes especiales, la idea de que un objeto puede encapsular, amplificar y potenciar el amor, el destino o el poder sigue siendo un tema recurrente y fascinante en la narrativa humana.
Los anillos de Demet son, en este sentido, un arquetipo, una manifestación de nuestros anhelos más profundos de eternidad, de conexión inquebrantable y de protección en nuestras relaciones más preciadas. Son la encarnación de nuestros sueños de un amor que conquiste el tiempo y el espacio. La historia de Can, el hombre que buscó sellar su amor con algo más que palabras, con un pacto eterno y poderoso, y Demet, la amada que inspiró tal devoción, tal entrega, nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de un amor coronado. No se trata solo de un amor exitoso, reconocido por la sociedad o que haya alcanzado una meta específica, sino de un amor que alcanza su máximo potencial, un amor que por su fuerza, su pureza y su compromiso inquebrantable, es capaz de trascender las limitaciones ordinarias del ser humano, de desafiar las leyes de la naturaleza. Y los anillos, en esta visión, son las herramientas místicas y simbólicas que permitieron que ese amor floreciera, se consolidara y se mantuviera en el tiempo, inmune a las adversidades. Quizás, la próxima vez que vean un anillo, ya sea un anillo de compromiso que sella una nueva unión, un anillo de herencia que lleva consigo las historias y el amor de generaciones pasadas, o simplemente una joya que les llama la atención por su belleza, recuerden la leyenda de los anillos de Demet. Piensen en la unión inquebrantable que dos personas pueden forjar, en el destino que se cruza y se entrelaza, y en el poder inmenso que reside en los lazos más fuertes, en el amor que nos une. Porque al final, ¿quién sabe qué magia reside en las cosas que amamos y en las promesas que hacemos? La historia de Can y Demet nos recuerda que incluso en la ausencia de pruebas tangibles, en la bruma de los mitos, las leyendas tienen el poder de inspirarnos, de elevarnos y de recordarnos la fuerza extraordinaria, casi sobrenatural, del amor humano. Y así, mis amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por el misterio de los anillos de Demet y el amor coronado de Can. Hemos explorado las leyendas, las posibles interpretaciones y el profundo significado que esta historia encierra. Hemos visto cómo el amor, el destino y el poder pueden entrelazarse de forma mística para crear algo verdaderamente legendario, algo que perdura en la memoria colectiva. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de la mitología y el romance, un mundo donde los límites de lo posible se desdibujan y la imaginación es nuestra única frontera. Agradezco enormemente su compañía en esta aventura, su atención y su curiosidad. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes, mis queridos exploradores. ¿Creen en la existencia de artefactos con poderes místicos que trascienden nuestra comprensión? ¿Qué aspecto de la leyenda de Can y Demet les ha parecido más intrigante o conmovedor? ¿Se imaginan portando uno de estos anillos y sintiendo su influencia? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus propias leyendas personales en la sección de comentarios, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo ha despertado su curiosidad, si han sentido la chispa de la maravilla en sus corazones y sobre todo, si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando estas joyas de la historia y el misterio. Compartan este vídeo con aquellos amigos, familiares o conocidos a quienes les encanten las historias misteriosas, las leyendas románticas o simplemente necesiten un poco de magia en su día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir descubriendo juntos los secretos del mundo, las maravillas ocultas y las historias que nos inspiran. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desvelaremos otro enigma fascinante. Hasta entonces sigan explorando y manteniendo viva la llama de la curiosidad. Adiós.